todos los presentes reciban el saludo cristiano de paz a vosotros. Tomaremos como base lo que está escrito en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4 y en el versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a titularle al sermón: Verdades acerca de los que mueren en el Señor. Esta es una lectura muy popular para la Iglesia de Dios, muy conocida, muy entendida, pero no fue así en el momento que lo escribió el apóstol Pablo. Para nosotros es un tema muy claro en la Iglesia de Dios, pero cuando esta carta se escribió, y especialmente esta temática, era un tema desconocido, era un tema que generaba confusión. En el pueblo de Israel habían dos corrientes religiosas muy fuertes. Una corriente era la de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Y recordemos que la iglesia primitiva, hermanos, ¿de quiénes se formó primeramente? De judíos. Entonces, muchos judíos que formaron la iglesia primitiva probablemente fueron del partido o de la corriente religiosa de los saduceos, y ellos no creían en la resurrección. Luego estaba otro grupo, el de los fariseos. Ellos sí creían en la resurrección, pero de una manera distorsionada. Entonces el tema para esos momentos no era nada fácil, no era nada comprensible. Había mucho desconocimiento. Ahora, si hablamos de las culturas paganas que más influyeron en el mundo antiguo, como la griega, la cultura griega, ellos tenían unos disparates acerca de la muerte o de la vida después de la muerte que ni vale la pena mencionar, ¿verdad? Los egipcios, los romanos, tantas ideas que tenían muy, pero muy distantes de la verdad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo inicia en este versículo 13 diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignore. Eso significa que había desconocimiento, que había poco conocimiento de este tema. Y él pasará a explicarle a la iglesia qué es lo que iba a suceder con los que estaban falleciendo. Muchos de la iglesia en Tesalónica creían que cuando Cristo viniera, solamente los que estuvieran vivos iban a reinar con él, y que los muertos prácticamente no tenían ninguna esperanza. Y el apóstol Pablo es uno de los hombres que habla con mayor claridad y ampliamente acerca de la muerte y de la resurrección de los hijos de Dios. No hay otro apóstol que lo haga de la manera tan amplia como lo hace Pablo. Por eso nos vamos a valer de sus escritos para conocer verdades acerca de los que mueren en el Señor. Porque aún en el mundo religioso en el que vivimos hoy en día, también hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, hay quienes creen que los hijos de Dios, que cuando mueren, inmediatamente se van a la presencia de Dios. Otros pues creen de otra manera. Entonces siempre va a ser necesario estar estudiando este tipo de temas. Primera verdad acerca de los que mueren en el Señor. Si notamos, dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera verdad: Dios ve a sus hijos cuando fallecen como alguien que está dormido. La muerte de los santos es considerado como un dormir. Y qué bueno, algunos creen que este es un eufemismo, o sea, una palabra que trata de minimizar el efecto de la muerte. Pero la verdad es que nosotros debemos de creer como dice la Escritura, y si la Biblia dice que es un dormir, eso es verdad, solo que es un dormir profundo, un dormir donde la persona pierde toda su conciencia, un dormir que Dios provoca de tal manera que el que fallece queda totalmente aislado de los aconteceres terrenales. Y veamos un versículo, Mateo 22:32.
Mateo capítulo 22 en su versículo 32. Primera verdad, la muerte para Dios es contemplada como un dormir. Dice acá, Mateo 22, 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Más claro no puede estar. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y Jesús dijo, y el que cree en mí no morirá eternamente. Y todos los hijos de Dios que fallecen en el Señor solamente están en una etapa transitoria considerada como el dormir. Porque el que se duerme, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo lógico que pase? Se tiene que despertar, ¿verdad? Se tiene que despertar. Pero la muerte es un sueño tan profundo que solo Dios provoca, que al hermano no lo puede despertar absolutamente nada ni nadie, ni el ruido que tenga mayores decibeles no lo despierta. Pero sí habrá un momento que él sí va a despertar. Producto de un sonido no de origen terrenal, sino de un origen celestial. Así que empezamos a consolarnos, ¿verdad? Bueno, entonces mi papá, decimos nosotros, él está profundamente dormido. Es la manera que Dios usa para terminar con el dolor, con el sufrimiento, con la angustia de sus hijos amados. Los manda a dormir. Por supuesto que en ese estado de dormir no los podemos tener en casa, ¿verdad? Hay que llevarlos al lugar que está destinado para eso. Entonces, quedamos entendidos, Dios no es Dios de muerto, Él es Dios de vivos. Y el que cree en mí, dijo el Señor, aunque muera, tiene la promesa de vivir en un futuro próximo. Así que esa es la primera verdad. Y nos empezamos a consolar porque no es lo mismo decir, se murió, ¿verdad? A decir, está dormido. Está dormido. Privadito, dormidito, no siente nada, ya no piensa nada, ya no oye nada, ya no sufre nada. ¡Qué sueño más hermoso! Donde el consciente quedó en el olvido, dice la Escritura, hasta que aquel día se llegue. Segunda verdad, volvamos a Tesalonicenses. Segunda verdad, dice Pablo, siempre en el verso 13, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Segunda verdad, los hijos de Dios cuando fallecen tienen esperanza. Tienen esperanza. Y qué bueno saber eso, porque qué lamentable es, Pablo dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que se mueren sin esperanza alguna? Los que no han creído en el Señor, o creyeron en el Señor pero se apartaron de sus caminos. Entonces, qué lamentable, qué doloroso si es decir, se murió sin Dios y sin esperanza. Eso sí es doloroso, miren. Eso agudiza más el dolor de la familia, saber que se murió su pariente y que no tiene la más mínima esperanza. Mas, sin embargo, los hijos de Dios al morir van a dormir con una esperanza, algo que es único, que es exclusivo de los hijos de Dios. Segunda verdad, Él tiene una esperanza. Hablemos un poquito, ¿verdad?, de esa esperanza. De Daniel capítulo 12, para comprobar. Daniel en el capítulo 12, este es privilegio, repito, exclusivo de los hijos de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 13. Oigamos lo que le dijo Dios a un anciano, a Daniel, que desde unos 15 años le empezó a servir y murió casi de 90 años este hombre. Dice Daniel 12:13, Dios le dice así a su hijo, y tú irás hasta el fin y reposarás. Oiga, no le dice, te vas a morir, reposarás, le dice, porque la muerte es un dormir, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mire qué hombre, Daniel. Nosotros conocemos la historia de este santo varón, un hombre que su fe fue probada de diversas maneras y siempre mantuvo su fidelidad. Murió lejos de su tierra, lejos de su patria, como unos 900 kilómetros lejos de su tierra en el exilio en Babilonia. Allá murió el profeta Daniel. Y Dios le dice, hijo, tú vas a ir a descansar, ya me serviste mucho,
ya trabajaste, ya me agradaste con tu labor, pero mira, le dice, te vas a ir a reposar, pero te vas a levantar para recibir tu herencia. Hermanos, ¿cuántos nos sacrificamos en esta tierra por un pedacito, verdad? Unos son más privilegiados que otros, pero yo creo que el afán del humano siempre es tener algo, ¿verdad? Donde podamos decir, gracias Señor, de aquí solo muerto me van a sacar, porque ya no me van a venir a cobrar la mensualidad, ya esto es mío, Dios me lo ha dado. Ahora veamos cómo Dios dice que sus hijos cuando se mueren, un día se van a levantar para recibir una herencia. ¿Qué tipo de herencia? La vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Entonces, segunda verdad, decíamos que el que muere en el Señor tiene esperanza, de que un día, de que se levanta, y se va a levantar para recibir una herencia. ¿Producto de qué es esa esperanza? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, ¿verdad? Aquí está el producto de esa herencia, esa esperanza es producto de lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 y 13 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Producto de guardar los mandamientos de Dios, resultado de mantener la fe en Jesús, de vivir esa fe. Oiga lo que dice el 13, acerca de estos que pacientemente han sufrido, han servido al Señor, y que con todo tipo de problema, dificultad, guardaron los mandamientos, no negaron la fe. Dice el verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, en otras palabras, toma nota, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Y esto es lo complejo para los cristianos, ¿verdad? Y dice la gente, yo no los entiendo, y esto gran musicón que tienen ahí, más que así suenan esos baffles, ¿verdad? Yo estaba cerca. ¿Y cómo es que qué irónico? Si las velas es para llorar, es para lamentarse, y estos hermanos que yo creo que se ha de incomodar a la familia porque llegan a cantar, a tocar instrumentos, pero es que hay una razón. Dios convierte la tragedia en bendición, y la Biblia dice, bienaventurado de aquí en adelante el que muere en el Señor. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Dichoso, ¿verdad? Feliz. Entonces, en medio del dolor que hay en el corazón de los dolientes, esta esperanza tiene que provocar felicidad, dicha, porque el hermano ha ido a descansar con una esperanza, privilegio que no tienen todos los que se mueren. Bienaventurados los que mueren en el Señor, dichosos. Y yo creo que el hermano estaba derramando unas lágrimas porque quizás se cantó una alabanza que le gustaba al hermano, ¿verdad? Son lágrimas que tienen una mezcla, ¿verdad? De dolor y de felicidad, pero pesa más esa esperanza. Es que, repito, hermanos, él murió perseverando. Él murió en la santísima fe. Él encomendó su vida al Señor. El hermano, yo le analicé una fe como la de los 4 hebreos, que los metieron al horno, ¿se acuerdan, verdad? Cuando estaban frente al horno y el hombre le dijo, miren, adoren esa cosa que he hecho ahí, si no, lo voy a meter ahí. ¿Qué dijeron los hebreos? Mira, rey, le dijeron, nuestro Dios al que adoramos y al que servimos, Él tiene poder para librarnos de tu mano y del horno de fuego. Ellos no dudaban, ¿verdad? Pero también sabían que Dios es soberano y absoluto, porque también dijeron, pero si no fuera así, o sea, si nos chamuscamos ahí, nosotros igual no vamos a adorar tu imagen. ¿Cómo se llama eso? Convicción. Eso se llama fe incondicional. O sea, yo, Señor, te sirvo, sé que me puedes sanar, pero si no me sanas y yo de esto me voy a morir, yo no me voy a enojar, yo no voy a renegar, yo no voy a blasfemar. Pues el hermano tomó esa decisión.
Él dijo, Dios me puede sanar de esto, pero también me puede quitar la vida. Yo mantengo mi fe en Él, y ahí se acabó todo. Y la familia respetó eso. Y aquí está el resultado. Eso es convicción, fe incondicional. ¿Cuántos de nosotros creyentes condicionamos a Dios? Ay, Señor, si me haces esto, yo te voy a servir más. Si me haces este milagro, yo voy a dar culto de acción de gracia y prometemos un montón de cosas. No, al Señor hay que servirle, hay que agradecerle todo el tiempo por el simple hecho que ha perdonado, no el simple hecho, por la gran razón que ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Esas son razones suficientes. Pero muchos condicionamos a Dios de esa manera. Que si me das, te doy. Que si haces esto, yo a cambio. Eso no debería de pasar entre nosotros, como los 4 hebreos, ¿verdad? Tienes poder, Señor, de librarnos de esa llama, pero si tu voluntad es que ahí vamos a quedar solo las cenizas, nosotros igual vamos a ser fieles, no adoramos esa imagen. A ellos los salvó el Señor, ¿verdad? Entonces por eso el hermano va con esa esperanza. Él es dichoso. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. El hermano ya descansa de su trabajo. Dios no olvida, pero ni la más mínima obra que usted haga por su causa. Dios toma nota a partir de un vasito de agua que se le dé a alguien como obra de amor. Cristo lo dijo. Y cualquiera, dice, que diere un vaso de agua a uno solo por el hecho que es de los míos, no se queda sin recompensa. Y les aseguro que el hermano no dio solo agua, saber leche, ¿verdad? Toles, y sirvió. Entonces las obras, por eso es que es dichoso y feliz, las obras con el sí. O sea, Dios ha tomado lista de todito lo bueno que él hizo en favor de la obra, y esa es la esperanza que él lleva. Esa es la garantía. Entonces vea, otra verdad que nos consuela, que nuestro hermano lleva una esperanza, y un día, ¿verdad?, se va a levantar a recibir esa herencia. Volvamos a Tesalonicenses y veamos la tercera verdad que está descrita aquí. Verso 14. Mire qué bonito, ¿verdad? Tanta enseñanza que nos dejan estos pasajes. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos eso nosotros, que Jesús murió y resucitó. La iglesia tesalónica lo creía. Por cierto, la muerte y la resurrección de Cristo fue el primer tema doctrinal que predicaron los apóstoles. Pero eso predicó ahí en el Pentecostés, ¿verdad? A este que ustedes mataron, Dios le ha hecho rey y señor y hoy vive. Ese fue el primer tema doctrinal. Porque con la resurrección del Señor inicia la esperanza del creyente. Ahora, si creemos que Él murió y resucitó, así también dice el 14, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Tercera verdad, si Jesús resucitó, cuando Él venga, los va a traer con Él. Ahora la pregunta es, ¿de dónde los va a traer? Hay que saber entender la palabra, ¿verdad? Porque podríamos decir, mire hermano, aquí dice que los va a traer, entonces vienen con el del cielo. No, no dice así, ¿verdad? Solo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Tercera verdad, Dios traerá junto con su Hijo Cristo Jesús a los que durmieron en Él. ¿Pero de dónde los trae? Porque ahí dice traerá, esa es una verdad innegable. Trasladémonos al verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y los muertos dónde están? Están en la tierra, están en la sepultura. Entonces Él los va a traer de la sepultura. Entonces el hermano Miguel los va a levantar el Señor. Sí, a todo creyente. Esa es la tercera verdad que describe aquí en la palabra del Señor. Los va a traer con Él, los va a levantar. Veamos otro paralelo que refuerza esta verdad. Veamos Juan 5, 28 y 29. Juan capítulo 5, verso 28 y verso 29. Mire, estas verdades bíblicas son las que debemos de creer para que muramos con esta esperanza. No se maravillen, dijo el Señor, de esto, porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. De ahí los va a traer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él los va a traer consigo. ¿De dónde? Del sepulcro. Y dice el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces el Señor va a traer de la sepultura a los que murieron perseverando en obediencia a su palabra. Esa es la tercera verdad, que Dios los va a traer de ahí, los va a sacar de la sepultura, los va a sacar, porque no importa donde haya quedado su hijo o su hija, enterrada, sepultada. Mire, hay cuerpos que ni se encontraron, ¿verdad? Porque náufragos, o se cayó el avión y no encontraron a nadie, o fueron devorados por fieras como los cristianos de la iglesia primitiva, ¿verdad? O la delincuencia les arrebató la vida y a saber por dónde los dejaron. Han pasado casos así, pero Dios sí sabe dónde están y de ahí los va a traer. De ahí los va a traer el Señor, de donde quiera que están. Si quedaron sepultados en las profundidades del océano, de ahí los va a traer el Señor. Él lo dice en su palabra, que los sepulcros van a ser abiertos, los muertos oirán su voz y los que hicieron el bien se van a levantar para vida. Entonces Cristo viene, dice el apóstol Pablo, y va a traer con él a los que durmieron. Esa es la tercera verdad. Cuarta verdad, les decía, los de la iglesia de Tesalónica estaban tristes, desconsolados, porque creían que ellos creían que ya venía el Señor, porque estaba pasando lo de la destrucción de Jerusalén y Jesús había dicho algunas cosas acerca de eso. Entonces, cuando se morían sus hermanos en la fe, ellos se consumían de tristeza porque decían, ay, no quedó hasta que Cristo venga. Creían que solo los que estuvieran vivos cuando el Señor viniera iban a reinar con él. Entonces Pablo les declara esta verdad. Volvamos a Tesalónica 4 y versos 15 y 16. Sí, la cuarta verdad es esta. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oiga esta verdad tan esperanzadora para esa iglesia de ese tiempo. No precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En la venida del Señor, hipotético el ejemplo que voy a poner, imaginémonos que el Señor viniera la otra semana. Una suposición, que Cristo viniera ya por el miércoles, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo es que cuando Cristo venga, los primeros en ser arrebatados, hermanos, no van a ser los que están vivos. No van a ser los que están vivos. Y esto Pablo lo dijo para consolar a esa iglesia de Tesalónica, que creían que ellos ya no tenían esperanza. Entonces, si Cristo viniera el miércoles, ¿verdad? Y está la iglesia donde quiera que esté, los primeros que van a salir al encuentro de nuestro Rey y Señor van a ser los que murieron. Todos los que han muerto anteriormente, todos los que estén vivos van a ser testigos de ese poderoso milagro, acontecimiento. Las sepulturas se están abriendo, pero solo los especiales hijos de Dios están saliendo. No vamos a ser los vivos, dice Pablo. Mire, eso debe haber traído un gran alivio al corazón de la iglesia de Tesalónica. Qué alivio, ¿verdad? Porque seguramente habían sepultado a su familia en la fe y en sangre, y decía, ay, qué bueno saber que Pablo ya nos aclaró que mi mamá no se va a quedar en la tumba cuando venga, al contrario, va a salir primero al encuentro de Jesús. Esa es la cuarta verdad, que los que mueren en el Señor van a ser los primeros en ser arrebatados. Porque en la iglesia de Dios no creemos en rapto, porque eso no aparece en la Biblia, pero sí arrebatados, dice el apóstol Pablo. Acto seguido, los que estén vivos, dice, serán arrebatados también, ¿verdad?
para reinar con el Señor. Entonces mire qué consuelo. Digo, si la venida del Señor se diera la otra semana, los que estén vivos tienen que esperar, ¿verdad? Tienen que ver ese momento tan glorioso y acto seguido van hasta que se levante el último Hijo de Dios donde quiera que haya estado. Entonces los que estén vivos son arrebatados para ir al encuentro de Jesús, el Rey de Reyes. Ahí tenemos ya 4 verdades. Quinta verdad. Había tanta confusión, ¿verdad?, en los anteriores, aún ahora. Imagínense que habían algunos que estaban esperando si acaso resucitaran irse a casar allá, hermanos y hermanas. Qué ocurrencia, ¿verdad? Qué pensamiento más terrenal y más carnal. Le dijeron a Jesús una vez, mira, Señor, le dijeron, fíjate que hablas de la resurrección y cómo va a ser la cosa, porque aquí hubo una mujer, le dijo que parece que ¿cuántos esposos había tenido? 7, ¿verdad? Pobrecita la mujer, había tenido mala suerte, se le morían, ¿verdad? Porque dice 7 maridos, no 7 amantes, ¿verdad? 7 esposos. Y le dicen, Señor, ¿y en la resurrección de quién va a ser marido allá? Imagínense qué mentalidad más pobre. Miren, les dijo Cristo, ustedes erren ignorando las Escrituras. Así hoy en día, mire, hay cierto sector religioso que a veces me han abordado a mí en la calle o en algún medio de transporte y me dicen, ¿nos da permiso de hablarle un poquito de la palabra? Sí, con gusto, nunca debe rechazar, ¿verdad? Con que se presta uno para que le cuenten chambres o chismes, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a prestar los oídos para oír algo bueno? ¿Y de qué me va a hablar? Le digo yo. Mire, me dice ¿sabe usted que va a haber resurrección de muerte? Sí, les digo, algo sé de eso. Y no quisiera usted, me dice, estar en un reino nuevamente con su familia y una tierra que va a producir, que usted va a trabajar y con poco esfuerzo porque va a ser el Edén. Digo yo, ay Señor, tanto que trabajamos aquí para ganarnos el pan del día y en el reino ir a seguir sudando, hermano, no tiene sentido, ¿verdad? Ir a seguir labrando la tierra, hermanos, ir a seguir cosechando. Porque yo no sé si a usted le han dicho alguna vez así y le muestran, ¿verdad? Esa es una idea tan terrenal. Sí, la Biblia dice de algunos que van a vivir eso, pero no es la iglesia glorificada. Ese es otro tema. Entonces el punto es, pues, ¿y cómo va a ser la resurrección? Busquemos en la Biblia esa quinta verdad. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Y cómo se va a levantar mi papá? ¿Cómo se va a levantar mi mamá? ¿Qué va a acontecer con el cuerpo? Porque hay hijos de Dios que han muerto mutilados. Yo conozco varios, ¿verdad?, que producto de las enfermedades ya no fueron a la sepultura con sus cuerpos enteros, sino ya fracturados, fraccionados. Conocí de un hermano que en la guerra una granada le estalló en el pecho, o sea, quedó desfigurado, ¿verdad? Entonces, vea, todos esos conceptos no estaban claros en la iglesia primitiva. Mas, sin embargo, Pablo lo aclara. ¿Con qué cuerpo? Quinta verdad, ¿con qué cuerpo es que se van a levantar los hijos de Dios? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. El mismo escritor de Tesalonicenses, es Pablo, nos declara en el versículo 35. Mire la pregunta que había, la inquietud. 15:35. Pero dirá alguno, ¿y cómo van a resucitar los muertos? Mire la inquietante. Interesante, ¿verdad? Repito, a esa fecha era total desconocimiento de este tema. Hoy, gracias a Dios que el Señor nos ha alumbrado estos misterios. ¿Cómo van a resucitar?, se preguntaban. ¿Con qué cuerpo vendrán? Ya ve que no le estoy exagerando. Esa era la pregunta. Imagínense cuántos hermanos habían muerto por la espada de los verdugos. ¿Cuántos hermanos habían muerto crucificados o empalados en las calles de Roma cuando aquel cruel Nerón los ponía como antorchas vivas alumbrando las calles en la noche? ¿Cuántos hermanos habían muerto desgarrados en las fauces de las fieras, leones, tigres? Entonces era normal esa pregunta. ¿Y con qué cuerpo? ¿Y cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo da respuesta amplia, pero nosotros la vamos a abreviar. Vamos a ver el versículo 49, vamos a abreviar. Dice el 49.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán, ¿verdad? Que desde que pecó quedó destituido de la gloria de Dios y ahí nos fuimos nosotros. Porque cuando todos pecaron, dice la palabra, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Se perdió aquella imagen. Mire, hay que tener cuidado. A veces decimos, pobrecito el Señor, ahí está tirado en la cuneta. Mire la imagen de Dios tirada allí por causa del vicio. Perdón, esa no es la imagen de Dios. Eso no. Antes que Adán pecara, sí tenía la imagen y semejanza de Dios. Pero desde que el hombre pecó, quedó destituido. Y a partir de allí, todos traemos la imagen del terrenal. Por eso es que nuestra tendencia desde la Escritura, que solamente para el mal, porque es lo que nos heredó Adán y Eva. Entonces, así como hemos traído la imagen del terrenal, dice Pablo, traeremos también la imagen del celestial. Y todo empieza, esa transformación se dio inicio, hermana y hermano, cuando usted fue a las aguas del bautismo y se bautizó. Empieza esa regeneración. Empezamos a recuperar esa imagen, porque el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Todo ha pasado. Ahorita estamos en ese proceso de recobrar esa imagen. Y el apóstol Juan, creo que ahí en la primera carta, por el capítulo 4, dice, hijitos, dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Creemos eso, hermanos? Todos somos hijos de Dios, pero aclara, pero aún no somos lo que habremos de ser, porque cuando Él venga seremos semejantes. A ese proceso hemos entrado ahorita, a ese proceso de regeneración, de transformación. En Cristo estamos recuperando la imagen del primer Adán, del que no había pecado todavía. Cristo viene a restaurarnos, pero vamos en ese proceso, y Dios quiere que muramos en ese proceso, porque al morir en ese proceso, entonces dice, también traeremos la imagen del celestial. Es lo que dice ahí la palabra. Pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre, por eso es que hay que morirse, porque carne y sangre no puede heredar. Así es que los hermanos, hermanas, amistades que todavía están solteros, cásense hoy, ¿verdad? En el reino no hay casamiento. Trabajemos aquí, ¿verdad? Porque para ganar el sustento, porque allá no hay trabajo. ¿Qué sentido tuviera eso, verdad? Ya vamos a ver, la herencia es distinta. Entonces, vea, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, nos vamos a morir, porque van a haber vivos cuando Cristo venga, pero todos seremos transformados. Esa es la quinta verdad. Los que mueren en el Señor se van a levantar transformados. Traerán la imagen del celestial. ¿No nos alegra eso, hermanos y hermanas, a los que hemos dado tierra a familia cristiana, creyente? Ya no se va a levantar la ancianita de 95 años. Ya no se va a levantar el hermano encorvado por la edad, por las enfermedades. Ya no se va a levantar desfigurado por la diabetes u otros males. Se va a levantar con un cuerpo transformado, con aquella gloria que tuvo Adán al principio, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo divino. Es lo que dice ahí. Y esto se va a dar, según el verso 53, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, o sea, inmortal. Ya no más enfermedad, ya no más vejez, ya no más dolor, y esto mortal se vista de inmortalidad. Así va a ser. Allí se contesta la pregunta que tenían ellos: ¿y con qué cuerpo van a venir? Miren, no se preocupen, les dice Pablo, dejen de estar pensando que los van a ver en la misma condición, porque mire, algunos han fallecido, que duele verlos cómo terminaron. Pues ya no se van a ver así en aquel día.
Y ahí en Mateo 22, ¿verdad? Solo lo menciono, ese pasaje del 29 y 30 dice que serán semejantes a los ángeles. Yo no le puedo describir cómo porque nunca hemos visto un ángel, ¿verdad? O sea, una idea, lo que dice la Biblia es cuerpo incorruptible, con la semejanza de Dios que Adán tuvo al principio. Hasta ahí nos quedamos, no podemos andar haciendo nosotros conceptos más que el que dice la Biblia. Un cuerpo incorruptible significa jamás vuelve a haber muerte, jamás vuelve a morir. Entonces vemos que esa es la quinta verdad que nos habla la Escritura respecto a los que mueren en el Señor. Sexta verdad. Vamos a ver, decíamos que mueren con una esperanza. A Daniel se le dijo de una herencia. Vamos a ver esta verdad. ¿Qué va a hacer de aquellos que van a resucitar glorificados? ¿Qué es lo que les espera? ¿Será que van a ir a seguir arando la tierra para ver grandes cosechas? ¿Será que van a ir a seguir allá pues esforzándose materialmente? Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, sexta verdad. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la de los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán. No dice que van a ser agricultores, ¿verdad? No dice que van a ir a edificar casas, no dice que van a ir a plantar viñedos, no dice eso. Sí está bien definido cuál va a ser la función del que muere en el Señor cuando haya resucitado. Va a ser sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. 1000 años. Pero aquí puede surgir la pregunta, ajá hermano, ¿y dónde van a reinar? Ya explicamos que los va a traer de la sepultura, ¿verdad? Ya explicamos que van a ir a recibir al Señor a los aires, pero hermano, ¿a dónde van a reinar? ¿Verdad que ahí en el cielo es que van a estar reinando esos 1000 años? No, también la Biblia nos lo aclara. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, mire, ¿dónde se va a ejercer el reino juntamente con Cristo? Apocalipsis 5, 10, ¿verdad? Dice aquí la santa palabra del Señor, que esta es la verdad de Dios. Dice por aquí de la siguiente manera, Apocalipsis 5, 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, lo mismo que dice Apocalipsis allá, ¿verdad? Y reinaremos, dice, ¿dónde dice que vamos a reinar? Sobre la tierra. Clarísimo. El reino del Señor con sus hijos, con sus justos, con sus discípulos, con los que perseveraron en él, el reino va a ser en la tierra. Dice la palabra de Dios. No dice cualquier hombre, aquí lo dice. Y Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad, y también la verdad los va a sacar de la ignorancia, como estaban los de Tesalónica, porque ahí empieza en el contexto. Había mucha ignorancia acerca de este tema. No quiero que ignoren, les digo, acerca de los que duermen. Entonces el reino va a ser en la tierra. Aquí van a reinar los justos sobre la tierra. 1000 años, dice la Escritura. Y Pablo habla de eso también en el 1 de Corintios 15, el reino de Cristo. Alguien puede decir, bueno hermano, si hasta aquí, ¿verdad? Si allí lo dice. Pero sí, van a reinar con Cristo 1000 años en la tierra y mire, después se va la excursión para el cielo. Pues sí, porque después viene un reino. ¿Cómo se llama el otro reino? Eternal, ¿verdad? ¿Y dónde va a ser ese reino eternal? Porque hay corrientes así, ¿verdad? Que terminado ese reino milenial, entonces vámonos para el cielo, calles de oro, mar de cristal, y dice aquella alabanza, por esas calles dice, yo voy a caminar. No, y es cierto, pero ¿a dónde pues? ¿A dónde va a ser efectivo eso? Apocalipsis, volvamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a ver si la Biblia dice que después de los 1000 años se van los creyentes para arriba, pues aceptémoslo, ¿verdad? Pero dice aquí, Apocalipsis 21, verso 1 en adelante, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire que la tierra jamás dejará de ser. La tierra jamás deja de existir, como algunos enseñan que la tierra va a ser destruida. No, solo va a ser
regenerada. Y el fuego la va a regenerar porque el fuego lo purifica todo. Así dice el apóstol Pedro, que los elementos ardiendo, la tierra será purificada con fuego. Pero dice, cuando haya pasado esa purificación, que va a ser cuando mueran también los pecadores, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, ya no son lo mismo, quiere decir, ahí va a estar el cielo y va a estar la tierra. Pero ya no esto, de eso ya caducaron, ¿verdad? Ya todo ha sufrido una transformación. El mar ya no existe más, dice. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, agárrese bien, vea cómo dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Descender, ¿qué significa? Sinónimo de descender, bajar, aterrizar. Ascender, sí es subir, pero no dice así la Biblia. Dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, tan linda, tan hermosa, que Juan la describe como una esposa dispuesta, ataviada para su marido. Es la belleza de esa santa ciudad, que Juan la describe así, ¿verdad? Que la describe así. Oiga, desciende. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, esto es igual a templo, el tabernáculo de Dios con los hombres. No dice los hombres allá con Dios. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios, cuando se cumple el ciclo del reino de su Hijo, Él viene, porque para eso creó a Adán y a Eva, para tener comunión con ellos en esta tierra. El diablo creyó que había echado a perder los planes de Dios cuando tentó a la pareja y pecaron, pero no fue así. Dios tenía un plan B que descansaba en la obra redentora de Cristo, y su plan desde el principio se va a cumplir, porque el profeta Isaías dice que la tierra para ser habitada fue creada. Entonces, los hijos de Dios, quinta verdad, van a reinar tanto con Cristo 1000 años y tanto por toda la eternidad sobre la tierra. No hay necesidad de ir por allá, porque la Biblia claramente dice que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a los hombres la tierra por heredad, pero no hay donde perderse. Entonces, vea, 6 verdades de muchas que pueden haber, pero esto es lo que traía por aquí bosquejado: 6 verdades acerca de los que mueren en el Señor. Así que ¿habrá por qué estar insinuando, creyendo otras cosas? No, ¿verdad? Si aquí están bien declaradas estas verdades. Y solo finalizo con esto. ¿Cuál ha sido el propósito de predicar este tema? ¿Y cuál fue el propósito? Porque el apóstol Pablo lo desglosó, lo explicó de una manera tan amplia. Volvemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Esta es la razón por que Pablo explicó el tema, y lo hemos explicado una vez más en esta noche. 1 Tesalonicenses 4:18 dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No tenemos otra palabra más que darle a la familia doliente, porque no es suficiente la palabra humana. Y a veces no es ni creíble, ¿verdad? Porque de repente somos demasiado efusivos. O sea, a veces uno, ¿verdad? Que mire que yo lo apreciaba y ni lo conocía uno. O sea, nos une la fe, eso sí, ¿verdad? Entonces, de repente, a veces la familia que más mal se porta con el fallecido es la que más llora y hace cosas, ¿verdad? Y dicen los que sabían el tema, eso no es sincero. Por eso no hay mejor palabra que esta, porque esta es palabra de Dios, esta es verdad. Entonces el propósito dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras verdades. Los hijos del hermano, son 3 hijos, tienen que alentarse con esta verdad. En medio del llanto, del dolor, del sufrimiento que ahorita están pasando, aliéntense, confórtense
porque no es cualquiera que llega a ser sepultado el día indicado al cementerio. Es un hijo de Dios que solo dice la palabra, va dormidito, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, y Él lleva una esperanza, porque Marcos 13:13 dice, el que persevere hasta el final. Y yo creo que todos ustedes vieron perseverar al hermano. Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Pasa a vosotros.